estudiemos un poco acerca de Nehemías y en especial el capítulo 4 de Nehemías. En Nehemías capítulo 4, usted se dará cuenta que Nehemías viene haciendo unas acciones acerca de la necesidad de construir el templo, de reconstruir, los muros de Jerusalén. Y una de las cosas que más impacta en el libro de Nehemías es cómo Nehemías se apropia de la palabra, se apropia de las cosas que están por ocurrir, pero tenía primero que todo haber una acción. En las acciones que usted y yo hagamos, siempre habrá una reacción. Por eso es que Nehemías, cuando escucha que las murallas de Jerusalén, las puertas estaban derribadas a tierra, las ciudades y las casas estaban destruidas y quemadas, él hace una acción. Dice que ayunó, que oró, que se postró en la presencia de parte de Dios, y esa acción, escúchelo bien, esa acción hizo que se reaccionara algo en la vida del pueblo, en la vida de Nehemías y en la vida de cada persona que estaba escuchándolo a él. Por eso cada vez que usted acciona algo, se reacciona algo. Amén. Entonces Nehemías, ya lo vamos a leer, tranquilo, estoy dando la introducción. En Nehemías capítulo 1, no lo busquen, dice que cuando Nehemías escuchó la situación de su pueblo, dice una palabra y le dice al pueblo y le dijo a las personas que estaban allí ayudándoles, y les dice lo siguiente: vengan, subamos, restauremos los muros, restauremos las puertas, restauremos el lugar donde nosotros estamos y quitemos el oprobio que hay sobre nosotros. Es decir, que la acción que usted y yo hacemos por algo o por alguien siempre va a tener una reacción. Después, en el capítulo 2, como introducción, Nehemías, después de haberle pedido unas cartas al rey y que le diera permiso para ir a construir los muros, Nehemías da una palabra muy importante, y es que Nehemías, desde el capítulo 1 y capítulo 2, le dice al Señor: Señor, tu palabra dice que si nosotros nos volviéramos de nuestro pecado, si nosotros nos volviéramos a ti, como tú dijiste, aún desde los extremos del cielo o de la tierra, tú nos volverías a traer y nos volverías a levantar de nuestra condición en que estamos. Es decir, que Dios tiene la capacidad, por el poder de su Santo Espíritu, de darnos la oportunidad de volver a levantarnos, de volver a reaccionar y accionar nuestra fe. Por eso, cada vez que usted mira estos pasajes de Nehemías, se dará cuenta que cada vez que él accionaba algo, reaccionaba algo. Cada vez que él se movía, algo operaba. Y eso en el ámbito espiritual es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando usted ya va al capítulo 4 de Nehemías, escucha lo que dice la palabra del Señor, y leo a favor de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo, que Nehemías va y empieza a construir el muro. Eso se llama una acción. Empieza a trabajar los muros, empieza a construir las puertas, empieza a colocar unas cercas, y cuando ya Nehemías está avanzando en la mitad del muro y en la mitad de su tarea, viene una reacción que para muchos puede ser favorable. Otros se van a levantar en contra suya, otros te van a criticar, otros van a decir X o Y cosa, pero no se preocupe, porque esa que es la reacción de una acción. Cuando usted ora por alguien, esa es una acción, y debe haber una reacción de que esa persona o se levante contra usted, o se oponga a lo que usted está haciendo, o ceda a esa oración y se vuelva a Dios. En otras palabras, siempre va a haber un resultado ante la acción que usted haga. ¿Está comprendiendo?
Entonces dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 4, los primeros versos. Dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a qué? ¿A ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuélveles el baldón, en otras palabras, que se le devuelva lo que ellos están diciendo sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y dice la palabra que edificaron entonces el muro. Es decir, nadie los detuvo ante una ¿qué? Ante una reacción que estaba produciéndose por una acción. Deben en esta noche explicarles algo sobre este tema. Y es que cuando usted y yo empezamos a hacer algo en el ámbito espiritual, entonces el enemigo siempre se va a oponer. Siempre él va a querer ¿de qué? De traer desánimo, de traer muchas veces decaimiento y aún críticas, tanto como los de afuera como los de adentro. Oye, ¿usted está asistiendo a ese lugar? Oye, usted está yendo acá. En cada cosa que usted escuche es el ánimo del enemigo de tenerte y de tenerme a mí en una pausa, en un decaimiento, de tenerlo a usted en el avance en lo cual Dios a usted le ha propuesto hacer para la obra de él. Dice la escritura, escúchelo bien, que Nehemías estaba construyendo el muro de Jerusalén. Y una de las cosas que el enemigo sabe ante una reacción de una acción que usted está haciendo es ir a lo primordial. ¿Sí? Y cuando él va a lo primordial, entonces lo que está haciendo el enemigo es detener el avanzar la obra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando usted acciona su fe, porque él sabe que cuando usted acciona su don, su talento y su ministerio, la reacción ya no de él, del enemigo, sino la reacción de lo que Dios quiere hacer es restaurar vidas, es sanar enfermos, es hacer que las personas más para que puedan entender la acción y la reacción. Cuando usted ve esta historia que el rey de Babilonia va y quema la ciudad de Jerusalén, destruye el templo, él tenía el principal objetivo usado por el enemigo y era que en ese lugar no se volviera a adorar. Lo que ataca a Satanás a usted y a mí es que usted olvide lo que es adorar a Dios. Que usted olvide lo que es realmente estar en su presencia. Por eso cuando usted lee el capítulo 4 de Nehemías, usted se dará cuenta que este hombre, Sanballat, dijo, ¿se les permitirá volver a dónde? A reconstruir los muros para que hagan sacrificios. En otras palabras, estas palabras es como si estuvieran retumbando la historia de ¿quién? De Moisés cuando fue a Faraón. Y le dijo Moisés a Faraón, así ha dicho el Señor, déjanos ir 3 días de camino. ¿Para qué? Para adorar, para sacrificar al Dios nuestro. Y por eso es que es la oposición del enemigo, de la vida, de las circunstancias. Cuando usted tiene unas ganas de accionar algo,
de parte de Dios o para la gloria de Dios, la reacción del enemigo es detenerte e impedirte que usted avance. ¿Usted no ha visto? Ojalá que no. ¿No ha experimentado? Ojalá que no. Que cuando una persona va a hacer lo malo, muy pocos impedimentos hay. Usted no ha visto, gracias amor, cuando usted ve que hay una persona que quiere orar, la reacción ¿cuál es? Burla, pesadez, pereza, ¿sí? Distracción, entre las llamadas, entra un sinnúmero de debilidades. Cuando usted está siendo llamado al ministerio, cuando usted está siendo llamado a ejercitar un cargo en la obra del Señor, te cambian el turno, te sale una propuesta económica más alta de lo que te pueden dar en la iglesia. Empezamos a percibir que el día del culto, en esta acción, hoy voy a preparar, voy al culto, y cuando menos piensa, le tocó trabajar, se enfermó, entró una llamada, perdió con el cónyuge, y después dice, no voy. ¿Sabe por qué? Porque después de una acción, viene una reacción. Y nosotros somos, más bien, tenemos que ser muy sensibles a que cuando usted acciona algo para Dios, tiene que prepararse para una reacción del enemigo. Entonces Sanbalat, entonces Tobías, entonces estos hombres opositores usados por el mismo enemigo empezaron a ¿qué? A criticar, a estorbar, a impedir, a hacer que las personas no siguieran ¿qué? Enfocadas en las acciones, porque la reacción de esa acción era que el muro se construyera. Pero la finalidad de la construcción del muro y de volver a Jerusalén era ¿qué? La adoración hacia Dios. Por eso cuando usted se va a Nehemías capítulo 8 y en los primeros versos, la Biblia dice que cuando terminaron el muro, cuando terminaron todo, la Biblia dice que todos se reunieron como un solo hombre en el patio allá en el pueblo. Y se reunieron todos. Y dice que desde el alba, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, es decir, hasta las 12, todos adoraban. Todos exaltaban a Dios, todos lloraban diciendo, alabado sea Dios, santo, santo, santo. Esa era la reacción de una acción que había comenzado en el corazón de Nehemías. Y dice que la gente estaba llorando, compungida de saber que había podido volver a ¿qué? A adorar. ¿Cuántos de quizás ustedes como mamá, como papá, vemos a unos hijos que un día tuvieron una acción de retirarse del camino del Señor y la reacción fue que hoy o que algún día estuvieron tan apartados que no querían saber nada? Pero cuando usted empieza ¿qué? A orar, a clamar, a buscar a Dios, a buscar su presencia, el enemigo reacciona para que usted no vea nada. El enemigo trae voces raras y ocultas y oscuras para decirte como lo que dijo Tobías. Si ese muro alguien se subiera por él, de seguro que se derriba. En otras palabras, él quiere debilitar tu fe, quiere debilitar la mía. Él quiere debilitar tus oraciones porque él sabe que después de una buena oración habrá una gran reacción. Amén. Entonces, ¿qué ocurrió? Que estas personas empezaron a decir, bueno, vamos a orar por nuestros hijos, vamos a orar por estas cosas, vamos a orar para que el muro se construya, y empezaron una acción que Tobías dijo, si una zorra se sube por ahí, ese muro se cae. Ese muro no estaba débil. Amén. Él lo que quería era hacerlos sentir débiles. Amén. Acongojados. Hacerlos sentir que la adoración más adelante no era como la otra. Y yo le tengo una palabra de parte de Dios para usted.
lo que dice la Biblia, que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Cuándo? Cuando empezamos a ¿qué? A accionar, no para decirnos, Señor, yo quiero verme igual. Tiene que tener a su lado, anhele verse mejor. No vivamos de una gloria pasada. Hay cosas mejores que nos esperan. Comenzar no es fácil. Miren los que estamos hoy aquí reunidos. Quizás para muchos es que un muro débil que se puede caer fácilmente. Pero cuando Dios está en el plan y cuando Dios edifica tu vida y cuando Dios empieza a ministrar en los servicios y en los cultos, ese muro está tan fortalecido que ni los desánimos, que ni las críticas, ni los señalamientos podrá detener la obra del Señor. Amén. Así queda claro. Entonces, Nehemías escuchó la versión de Sanballat. Nehemías escuchó la oración de Tobías. Nehemías escuchó la acción de ellos y la reacción de Nehemías, ¿cuál fue? Déjate de su lado, una oración. Amén. Cuando usted ve que hay gente que está criticándote, cuando usted ve que hay gente que te está rechazando, está cogiendo atención. Cuando usted ve que la gente se está oponiendo al trabajo espiritual que usted está haciendo, lo mejor es orar. Amén. Lo mejor es decir, Señor, yo quiero pedirte que tú intervengas en este asunto. Y eso no solamente se trasladó desde el capítulo 4. A partir de ese capítulo, ya hasta el capítulo 8, cuando ellos terminan la obra, la Biblia registra casi que en cada capítulo Nehemías tiene que hacer oración. Porque cuando no era una cosa, venía otra, una oposición. Porque cada acción trae una reacción. Ellos siguieron construyendo, entonces dice que cuando entendieron el plan del enemigo, es decir, de Tobías, de Sanballat, cada uno que volvió a la obra. ¿Volvió a dónde? A la acción. Ellos sabían que había una reacción que venía, pero que la oración podía mucho. De tal manera que cuando ellos empezaron a construir la obra, ellos sabían que vendría oposición. Amén. Llegan al capítulo 5, no voy a extenderme mucho, pero en el capítulo 5, Nehemías hace algo mucho más fuerte ante una reacción de persecución. Escúchelo bien. Sanballat mandó unas cartas, mandó unas invitaciones, mandó unos amigos invitando a Nehemías a que se reunieran en otro lugar para que el muro no avanzara. Para que el muro no se terminara. Porque la finalidad del enemigo, la finalidad de aquellos hombres opositores era que la gente no volviera a adorar a Dios. Cuando usted ve este mundo en que estamos, dígame, ¿quién del mundo, quién de los de afuera dicen, vamos a dar un espacio para que la gente busque a Dios? Cada actividad que hacen durante el año, todas van dirigidas hacia qué? A que la gente no busque a Dios. Deportes, cuando no es un deporte es el otro, cuando no es un campeonato es el otro, cuando no es un partido es el otro, cuando no es una fiesta es un cumpleaños, cuando son los 15 son aquello, y Dios está diciendo, ¿a dónde están los Nehemías? ¿A dónde están aquellos que accionan para que haya una reacción? Y cada vez que usted va avanzando en esta vida, ve que cada día, eso me lo está colocando el Espíritu, cada día sacan días para celebrar. Con el único fin de que no haya día para adorar a Dios.
con el único fin de que la gente esté entretenida y la gente esté ocupada en las cosas que el mundo ofrece y no en lo que Dios quiere que usted accione. Cada día se ven más escasos los hombres y mujeres de oración. Cada día hay más escasez de lugares donde se hacen ayunos. Cada día hay más escasez donde iglesias que estén abiertas para hacer vigilias. Cada día asiste menos gente a buscar los tiempos de oración y ayuno, porque la gente hoy no ha entendido que el enemigo no quiere que avancen. Por eso cuando usted mira en el capítulo 5 de Nehemías, solamente se lo voy a mencionar, y es que Nehemías empieza a ver que la economía de las casas empezaron a flaquear. Nehemías empezó a observar que las familias estaban desanimadas. Ya no era el muro, ya eran los hogares. Y Nehemías se levanta y le dice, pelea por tus hijos, pelea por tus mujeres, pelea por tus familias, pelea por tus casas, pelea. Hay una acción que hay que hacer para que la reacción se vea. Y empezaron ellos a entender que ya el enemigo, como ellos habían entendido, lo del enemigo, el enemigo se metió por otra cosa. Y se metió por la parte que quizás a muchos de nosotros como padres nos afecta. ¿Quiénes? Los hijos. Y las familias empezaron a ¿qué? A tambalear, a flaquear, y diciéndole a Nehemías, no tenemos ánimo. Solo puede leer en su casa el capítulo 5. Tenemos hambre. Ya no hay sustento. ¿Con qué ganas vamos a ir a dónde? A construir más el templo para adorar a Dios. Escucha esta palabra. Cuando la parte económica, cuando la parte del ánimo, cuando la parte humana empieza a flaquear, lo primero que trata el enemigo de hacernos ver es: ¿a qué va la iglesia? ¿A qué va a buscar usted a Dios? Mire cómo está. Las puertas se cerraron. Ya no hay oportunidad para usted. Mire usted cómo está. Y tanto que usted ora, ¿de qué le ha servido? ¿No ha escuchado usted esas palabras de quizás de un Tobías, de un Sanbalat, de un amigo, de un familiar? Pero hay una palabra en esta noche para usted y para mí. Y es que Nehemías, después de orar, le dijo a los jefes de las familias: peleen por sus hijos. Amén. Porque quizás tu hijo en esta noche o mis hijos están diciendo, tanto que quiero hacer esto y nada me sale. Todo lo que he venido haciendo, nada ocurre. Estoy como si estuviera atado. Estoy como si nada ocurriera. Y Dios está diciendo: acciona tu fe. Acciona tu oración para que haya una reacción. Y cuando eso ocurrió, Nehemías empezó a decirle a cada familia: cojan sus casas por familia. Y empiecen a decirle al enemigo: suelta a mi hijo. Suelta sus finanzas. Suelta su vida emocional, su vida espiritual, que los está afectando. ¿Con cuál fin? Con el fin de que ellos vieran a través de esa oración, que es una acción, una reacción de ver hijos libres, de ver hogares restaurados. ¿Cuántos están dispuestos y cuántas están dispuestas a decirle en esta noche al enemigo: suelta a mis hijos? Amén. Gloria a Dios. Suelta mi hogar. Suelta aún lo que estoy viviendo, que no es bueno. Amén. Y cuando ellos oraron, escúchenlo, por favor, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y cuando ellos oraron, entonces con una mano que trabajaban,
construía, y con la otra, que era su espada, estaban preparados para que el enemigo se atacaba, ellos podían responder. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted acciona, se reacciona a algo. Entonces usted puede empezar a ¿qué? A orar. Diga que está a su lado, ese es su trabajo. Amén. Ese es su trabajo. Y cuando venga la reacción del enemigo, este será el trabajo de Dios. Amén. Su palabra, su poder, su presencia. Amén. ¿Siente usted que esta palabra está ministrando su vida? Siempre de cada acción hay una reacción. Amén. Por lo general, llámese santidad o llámese pecado, siempre habrá una reacción. Amén. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Una acción es pecar, la reacción es muerte. Amén. La Biblia dice que el que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. Arrepentirse y apartarse es la acción. La misericordia es la reacción. Amén. Entonces Nehemías, al entender eso, empezó a creer que era más poderosa la acción en Dios, porque él sabía que la reacción de Dios era más fuerte que la del enemigo. No tema lo que el enemigo puede hacer. Gloria a Dios. No tema, porque más fuerte y más poderoso es el que está en usted Amén. que el que está en el mundo. Amén. Y cuando eso lo entiende, no solamente Nehemías, no solamente Moisés, no solamente David, no solamente el pueblo de Israel y la iglesia cristiana, sino diga conmigo, y hasta que yo hoy lo entiendo, entenderé que mis acciones tienen que ser bajo la voluntad de Dios. Amén. El enemigo siempre te va a tratar de mostrar lo más fácil, lo más práctico, lo más emocionante. Pero sus reacciones son caminos de perversidad. Pero el que teme a Dios lo buscará, confiadamente seguro de que Dios obrará a favor de él. Hay un texto en el libro de Proverbios, y concluyo, cuando dice, torre fuerte es ¿quién? El nombre de Jehová, el que corriera a él. Amén. ¿Sí está comprendiendo? El que corriera a él será levantado. Amén. Cuando usted vea que la acción suya, por el momento más difícil que esté pasando, usted dice, me levantaré, iré a Dios, le buscaré, oraré, compartiré con él, leeré su palabra. La Biblia a usted le afirma algo y Dios se lo confirma. Mi reacción por esta situación haré que tú salgas de tu condición. Amén. Y por eso cada vez que Jesucristo tenía una acción a favor del Padre, la reacción del enemigo era muy fuerte, pero más poderoso era la presencia de Dios en la vida de Jesús. Y la pregunta es, ¿qué acciones estamos haciendo? ¿Qué reacciones nos están llegando? Si en esta noche su accionar es buscar a Dios, le tengo dos noticias. Una, el enemigo va a reaccionar, pero Dios te va a respaldar. Amén. Así es. Ahí es donde usted se da cuenta si lo que usted está haciendo, si la acción que usted está haciendo está provocando una reacción en el enemigo. ¿Usted quiere saber eso? Accione algo de parte de Dios, entenderá la reacción del enemigo y sabrá que Dios quiere intervenir en ese asunto. Si no hubiera sido así, Nehemías ni siquiera pide cartas para ir a construir. Si no hubiera sido así, Nehemías ni siquiera hubiera orado, hubiera dejado el muro a medias. Si hubiera sido así, Nehemías no hubiera avanzado
en las palabras que Dios puso en su corazón. Pero cuando usted hoy tiene una acción de parte de Dios, diga que está a su lado, no se detenga. No se detenga, aunque la tierra se abra en dos y las montañas sean conmovidas. Por eso un día en esa acción de Nehemías ante el muro y ante el pueblo para una finalidad, adorar a Dios, muchos aún amigos de ellos le dijeron, no sigas construyendo eso. Te están persiguiendo. Están pidiendo tu cabeza. ¿Por qué no te escondes allá en el templo? En lo que estás haciendo, escóndete. Y Nehemías dijo, un hombre como yo ha de esconderse. Déjeme decirle que usted no puede esconderse. Déjeme decirle que Dios te quiere sacar del anonimato. Gloria a Dios. Déjeme decirle que Dios quiere sacarlo a usted y a mí, aún de entre las piedras quemadas, Amén. para decirte, te vuelvo a levantar. Gloria a Dios. Vuelvo a accionar en ti lo que tenías antes y mucho más. Y el enemigo que va a usar, crítica, comentarios, el juzgarte, el señalarte, pero Dios te dará siempre el respaldo. Amén. Porque el que viene a Él, Él nunca te echará fuera. Él nunca te dejará, nunca te desamparará. Siempre te ayudará con la diestra de su justicia. ¿Ha entendido la palabra? ¿Ha comprendido lo que Dios hoy está diciendo? Si accionas en mí, tendrás una reacción. Amén. Si te metes conmigo, voy a reaccionar a favor tuyo. Se opondrán, sí, pero no te podrán vencer. Amén. Y la pregunta es, ¿qué acciones estás haciendo para hacer reaccionar a Dios? ¿Qué acciones estamos haciendo para que Dios opere? Y hay una clave muy importante antes de que oremos, y es que Dios se mueve por la fe que usted hace. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Por eso siempre Dios quiere decirte en esta noche y decirme a mí, muéstrame qué, tu fe, y yo te mostraré tus obras. Muéstrame lo que estás haciendo, Mateo. Muéstrame lo que estás haciendo, Berta. Muéstrame lo que estás haciendo, hermano Orlando. Y yo te diré qué va a pasar. Amén. Y yo te mostraré qué va a suceder. Dios. La pregunta, una vez más, ¿qué acciones estás haciendo para que entiendas qué reacción va a venir? Amén. ¿Entendimos? Gloria a Dios. Yo quiero invitarle a que en esta noche oremos. Póngase sobre sus pies por un momento y podamos decirle a Dios en esta noche, Señor, yo quiero una reacción y voy a tener una acción en esta noche. Hermano, yo siento un ambiente tan maravilloso en este lugar.